Ok. Entonces, Doctor, nuevamente, buenas noches. Una bueno, consultita. sí, Lo dígame. que no podamos encender la cámara. Ya, los que no puedan encender las cámaras, no hay problema por esta oportunidad, pero siempre procuremos tener la cámara encendida, salvo a que se encontrasen en el trabajo o por la señal, si se encuentran en provincia, no pudiesen acceder y se les cortaría mucho la clase, van a haber situaciones en las que se van a entender. Pero me lo hacen conocer con tiempo y vamos a considerarlo, ¿no? No es que tampoco persona que no esté con su cámara encendida y tenga su situación por la cual va a estar con su cámara apagada, no se va a entender. Se va a entender, por supuesto que sí. Bien, Claro, eh, buenas noches. Disculpe, yo igual trabajo y estoy saliendo de turno de mi Ya, trabajo y en muchas estos momentos gracias. no se puede prender la cámara. sí, No es no se, porque no quiero. sí, no se preocupe. Los que trabajan y están saliendo de su turno, llegan a su casa y se conectan nuevamente y encienden su cámara, me hacen conocer nomás la situación y se va a entender. No, con eso sí no va a haber ningún problema. Pero con los demás, con los que sí pueden estar con su cámara encendida, se les va a solicitar que esté con la cámara encendida. No hay de qué. Bien, nuestras clases son los días miércoles, las teorías, como les mencionaba hace unos minutos atrás, de 7 a 9 y cuarto, y los días sábados tenemos nuestras prácticas con el paralelo de las 10 a las 12 y cuarto, y con el paralelo C tenemos de 7:30 a 9:45. Para las clases prácticas, jóvenes, yo les voy a solicitar de que puedan asistir con pantalón, ¿no? Polera, su mandil, gorro, barbijo y zapatos cerrados por su seguridad. Si bien no vamos a manejar nosotros reactivos como tal en las prácticas, pero como normas de bioseguridad dentro de los laboratorios tenemos que seguir esa normativa, ¿ya? Y aconsejarles también de que puedan llevar sus candados para que puedan colocar sus objetos personales en los casilleros que les proporciona la universidad. Me presento nuevamente con todos. Soy Andrés Valentín Rivera Torres, soy médico de profesión, máster en Educación Superior y Tecnología Virtual, máster en Infectología Clínica y Terapéutica Antibiótica Avanzada. Tengo experiencia docente ya 2 años. El, Fisiología es una de las materias que vengo dando desde el primer año que vengo ejerciendo la docencia, por lo que no lo vamos a hacer tanto a la complejidad como de la medicina, pero sí vamos a darles el contenido que tienen que conocer. Si tienen dudas, no duden en interrumpir. Pueden levantar la mano o pueden decir, doctor, no entiendo, para mí no va a ser ninguna molestia. El objetivo es de que puedan aprender y consolidar los conocimientos planteados dentro de su plan analítico. Siguiendo su plan analítico, perdón, el contenido que vamos a tener en este semestre es la organización del sistema nervioso, como unidad uno todo lo que es la fisiología del sistema nervioso. Luego tenemos el sistema nervioso central, todo lo relacionado con nuestro sistema nervioso central, sistema nervioso simpático, parasimpático, el líquido cefalorraquídeo, ya los plexos nerviosos, pares craneales, sus funciones. Luego tenemos como la unidad 2 el corazón y el sistema cardiovascular, todo lo que vendría a ser fisiología cardiovascular, con el tema del corazón como tema principal, el tema también del sistema cardiovascular, vasos sanguíneos. Como unidad 3 vamos a tener el aparato digestivo, viendo desde los puntos más esenciales el sistema digestivo, el metabolismo corporal, nutrición, metabolismo, la fisiología del metabolismo, y con eso sería todo el contenido en esta oportunidad para fisiología. Evidentemente, fisiología del sistema nervioso central y fisiología cardiovascular son uno de los temas más complejos que vamos a desarrollar dentro de la materia, por lo que yo voy a necesitar de que puedan prestar toda su atención. Si hay dudas, me hagan conocer las dudas que puedan tener y alguna duda en relación a ello.
Doctor, Sí, buenas noches. buenas noches. Nos vamos a hacer la ponderación. Tengo entendido que la ponderación es en tres parciales, ¿no? 12 puntos su examen teórico, 13 puntos su examen práctico, que serían los primeros 25 puntos en su primer parcial y su segundo parcial, 15 puntos de su trabajo de investigación y 35 puntos su examen final. El sistema de ponderación de notas no varía, es el mismo en todas las asignaturas, es el instructivo que nos han dado desde dirección de carrera y se les va a hacer conocer qué es lo que se va a ir evaluando, cuáles son los trabajos que se van a ir solicitando, incluso el tema de investigación a desarrollar. Ok, doctor. Gracias. No, no hay de qué. Bien, entonces, estando en tiempo, siendo hoy la primera clase, vamos a esperar hasta el cuarto. Me gustaría, sí, antes de llamar lista, que se puedan presentar uno por uno cada uno de ustedes y luego vamos a dar inicio con el contenido. ¿Algún voluntario? Yo, doctor. Claro que sí, se presenta, por favor. Eh, Mi nombre es Lidia Parra. Yo vivo en Guarne, de provincia, y trabajo de lunes a viernes y por eso paso clases así virtuales. Ahí, Y eso. Y bienvenida, me Lidia. gusta la carrera de bioquímica y farmacia. Pues sí. Bueno, es importante que tengan ese gusto, ese cariño por la carrera, ¿no? Entiendo mucho si ustedes trabajan y es muy valeroso, ¿no? Trabajar y estudiar. Bienvenida, Lidia. Esperemos que sea de muy buen aprovechamiento la asignatura. Gracias, doctor. ¿Qué? ¿Alguien más que se quiera presentar? Buenas noches, doctor. Buenas Me noches. llamo Marta Cecilia Aracu Abacay. Soy de Buenavista y me gusta esta carrera porque he estudiado un poquito de auxiliar de farmacia y seguí continuar con bioquímica y farmacia. Bien, Y gracias. muchas felicidades. Bienvenida, Marta. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Marisabel Vaca. Vivo en Roboré, en provincia. Eh, bueno, trabajo en una farmacia y también me decidí estudiar porque trabajo en una farmacia, hice auxiliar de farmacia y bueno, siempre me gustó esta rama, entonces he decidido estudiar ya a nivel licenciatura, ¿no? Y eso, tengo 3 hijos, un esposo, soy madre de familia. Y aquí estamos, doctor, queriendo superarnos. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Querer ser más, no quedarse conformados con lo que se ha logrado y una vez que concluyan su carrera, seguir, ¿no? Con posgrados, que es muy lindo. Hay que aprovechar las oportunidades para estudiar y hay que agarrar bien con ganas todo. Bienvenida. Sí, doctor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario o voluntaria? Buenas noches, doctor. Mi Buenas nombre es noches. Mariela Inca. Mariela Inca, soy del grupo C, también soy auxiliar de farmacia, soy de Concepción. Perfecto. Bienvenida, María. Eso me lleva a otro punto bien que lo mencionó de los grupos. Cuando yo empiece a llamar la lista, me van a ir diciendo en qué grupo están para que lo pueda anotar en la lista, para que tengamos bien dividido cuáles son del grupo C, cuáles son del grupo D, porque entiendo que están fusionados los dos paralelos, ¿no? Perfecto. Sí, doctor. Bienvenida, Sí, Mariela. doctor. Mariela, perdón. ¿Algún otro voluntario, voluntaria? Yo tengo miedo. ¿Quién tiene miedo? ¿Por qué tienen miedo? Aló, buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, sí, le Mi escucho. nombre,
Mi nombre es Santa Mónica Sosa Ortega, vivo en Montero y soy enfermera de profesión. Me gusta la carrera de bioquímica, ¿no? Y farmacia, más que todo por los laboratorios, ¿no? Las reacciones, todo eso. Bienvenida. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Hilaria Irene Maciar Pachuri. Vivo en la provincia de Ascensión de Guarayas. Soy del Bien, grupo C. muy bien. Eso de los grupos en la lista, por favor, para que ya les voy a mostrar yo cómo vamos a ir viendo este tema de la lista de asistencia, porque todavía no tenemos acceso a la plataforma, ¿no? Bien, bienvenida, Hilaria. Vamos a comenzar. Entonces, les solicitaba más temprano el día de hoy que me pasaran sus nombres por apellido y nombre para tenerlo así ordenado. Bien, vamos a comenzar entonces con la lista. Almendras, almendras, Baku, Buenas Araku, noches, doctor. buenas noches. Presente, doctor. Mi nombre es María del Cielo Vargas Ayala. Estoy cursando la carrera de bioquímica y farmacia y he salido en lo que es la carrera de laboratorio clínico a nivel técnico medio. Soy del grupo C Perfecto. y vivo por Cotoca. Bienvenida, María del Cielo. Gracias. Ya. Entonces, Marta, Araku, Abacá y Marta Cecilia está Presente. presente, ¿no? Sí, ¿Qué grupo es? grupo C. 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 Bien. C. Aro Mamani, Karina. Presente, doctor. Soy del Per- grupo C, presente. Listo, gracias. Otra cosa más, cuando yo llamo asistencia acostumbro a hacerlo por los apellidos, así que atentos por favor. Cárdenas, Susana, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿De qué grupo es? Soy del grupo C. Perfecto, perfecto. Y por favor, en lo que voy pasando la lista, se van fijando si están bien escritos sus nombres, si no, para corregirlo. Gracias. Carvajal, Presente, doctor. ¿ya? ¿De qué grupo es? Grupo D. Grupo D. Perfecto. Castedo, Presente, doctor. Soy del grupo C. ¿ya? Gracias. Crespo, Presente, doctor. Soy del grupo C. gracias. Cuñapiri, Presente, doctor, del grupo C. listo, gracias. Escobar, Presente, doctor. Soy del grupo D. listo, muchas gracias. Espinosa, Presente, doctor. Soy del grupo C. gracias. Galarza, Galarza, Presente, grupo D. ay, ya casi le pongo falta. Gracias. Hurtado, 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 Caterine. Inca, Presente, doctor, grupo C. ya, gracias. Jiménez, Jiménez, ¿qué más? Jiménez Mariscal Rosemary. Presente, doctor. ¿De qué grupo es? ¿El El C o grupo el D. D? El D, gracias. Maciar, Presente, doctor. Grupo C.
Gracias. Melgares. Presente, doctor. Soy del grupo D. Gracias. Montero. Es Apolonia. Apolonia. Listo, Sí, ahorita lo corregimos. Apolonia, ¿no? sí. Perfecto, gracias. Montero. Presente, doctor del grupo C. Gracias. Moya. Moya Dayana. Moya Dayana. Oliver. Oliver Nicole. Oliver Nicole. Olivera. Presente, doctor. Soy del grupo D. Muchas gracias. Opini. Presente, doctor, en grupo C. Gracias. Oporto. Presente, doctor, del grupo C. Gracias. Pachuri. Presente, doctor, del grupo D. Muy bien. Gracias. Parra. Presente, doctor. Grupo D. Gracias. Paz. Presente, doctor, del grupo D. Del grupo D. Gracias. Vamos. Ramos. Ramos Isabel. Rivera Patricia. Rivera. Rivera Patricia. Romero. Romero ¿Cuál de la Carla. Romero? Sí, ya me acordé que hay dos Romeros. Presente, grupo C. Gracias. Romero. Y Romero Vanessa. Presente, doctor, grupo C. Grupo C también. Sí, Romero Gracias. Vanessa. Ya, gracias. Rosales. Presente, Doctor, al Jacqueline grupo Jacqueline D. Almendras. A ver. ¿Quién me habló? ¿Estás Rosales? Almendras. Para Almendras. Jacqueline. Es la primera. Ya, Soy del grupo C. ya. Bien. Rosales. Rosales. Presente, doctor, grupo D. Ya, Sí, gracias. falta una H. Ella es mi nombre. Georgina. Georgina tiene una H también. En Gina, ¿no? Sí, Perfecto. sí. Ahora sí. Gracias. Severiche. Presente, doctor. Soy del grupo D. D. Perfecto. Solís. Presente, doctor. Soy del grupo D. Del grupo D. Listo, gracias. Sosa. Presente, doctor, grupo C. Ya. Vamos a... Le pueden escribir en el grupo que pueden entrar las dos que se salieron, por favor, para que puedan ingresar. Acabo de desbloquearlo. Gracias. Sosa, presente y del grupo C, ¿no? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Ahora sí. Vaca María. Presente, doctor, del grupo D. Perfecto. Vaca Diana. Presente, doctor, grupo C. Listo, gracias. Vidal Cristian. Presente, doctor, grupo C. Ya. Vidal Ruth. Vidal Ruth. Vidal Ruth.
Villagómez es Giovanna. Presente, doctor, grupo D. Ya, gracias. Villarroel. Presente, doctor, grupo D. Ya. Viraca, Verónica. Presente, doctor, grupo C y Verónica es sin acento en la O. Ah, ya. Verónica. Ay, perfecto. ¿Están todos en lista? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, el mío, Vargas Ayala, no hay mi nombre. Cortés. A ver, vamos con calma. Primero veamos si están aquí, de los que no estaban en lista. Hurtado, Caterine. Presente, doctor, ¿De qué grupo es? grupo C. Ya. Moya, Dayana. Presente, grupo C. Ya. Oliver, Nicole. Oliver, Nicole. Ramos, Isabel. Ramos, Isabel. Presente, doctor. ¿Ya? ¿Qué grupo? Ramos Isabel, Sí, grupo C. gracias. Rivera. 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 Vidal, Ruth. Vidal, Ruth. Doctor, le mandó un chat la compañera Ruth Clarisa Vidal Miranda, es del grupo D, pero el micrófono en el internet dice que no le da, por eso no le puede contestar. Ah, ya. Muchas gracias. Vidal, Ruth, ¿no? Del grupo D. Sí, es del grupo D. Ya. Ahora vamos a ver aquí. Ah, ya. Sí, perfecto. Ahora sí. De los que he nombrado, ¿alguien falta en lista? Licenciado, ya Noches, doctor. El mío no está en la lista. Ya. ¿Apellido? Vargas Ayala, María del Cielo. A ver, Vargas. Decir aquí. Ayala, María del Cielo. ¿De qué grupo es? Grupo C. Ya. ¿Quién más no está en lista? Yo, licenciado doctor. Rodríguez. A ver. ¿Quién me habló? Rodríguez Quesada, Pintalla, licenciado. doctor. Ya, Rodríguez. Rodríguez va aquí. Rodríguez. Quesada. Ya. ¿Su nombre? Rosario. Rosario. ¿Qué grupo es? C. Perfecto. ¿Quién más falta? Doctor, el García que de mi apellido no lleva acento abajo de Rodríguez. Ya. Gracias. ¿Nadie qué? Alguien más estaba hablando, creo, con su compañera Rosario, que faltaba Pintalla, en lista. doctor. Pintaya. No está mi nombre. Ya. El chat, mi nombre, doctor. Pintaya, Huanca, Edwin Rodríguez. ¿Qué grupo es? Grupo C. Ya, perfecto.
¿Están todos en lista o falta alguien más? Bien. Es importante que sepan que la asistencia, tanto a las teóricas como a las prácticas, es importante. En las clases teóricas solo pueden tener un máximo de 4 faltas. Yo les recomiendo que no se falten, dado a que luego no van a seguir el hilo de la asignatura y les va a costar entender más. En la práctica, sí, procuren no faltar, ahí es 100% de asistencia, salvo alguna emergencia o algún problema que les impida poder asistir a clases. Bien, entonces, Doctor, buenas sí, noches. buenas noches. Doctor. Se me cortó mi internet y recién entré. Y soy Patricia Rivera Bacadíes, doctor. Allá, perfecto. ¿Qué grupo es, Patricia? Grupo D, doctor. Perfecto. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Ok. Entonces, la bibliografía les voy a hacer llegar yo con un enlace, las diapositivas también se les va a hacer llegar. Lo mismo que el plan analítico, de eso que no les quepa duda. Lo mismo con nuestra guía práctica para la materia. Vamos a utilizar el simulador PhysioX, que vamos a ir haciendo distintos ejercicios para ir consolidando los conocimientos teóricos que vayamos obteniendo aquí en clases. Entonces, dicho todo esto, vamos a dar inicio al primer tema. Bien. Vamos a comenzar con la introducción al sistema nervioso y con, aparte de ver el sistema nervioso como tal, vamos a estar ahondando un poco lo que es la sinapsis. Tenemos que saber que los seres vivos son capaces de detectar los distintos cambios que se dan en nuestro medio y van a reaccionar ante ellos para mantener condiciones compatibles con la vida. Esto es generado a partir del sistema nervioso. Por ejemplo, si nosotros sentimos frío, es una sensación que vamos a sentir en nuestro organismo, va a dar esa información y nos vamos a ir a colocar un abrigo. Lo mismo que si tenemos mucho calor, estamos teniendo una enfermedad y llegamos a tener fiebre, ¿no? Vamos a buscar de tomar algún medicamento o vamos a buscar algún medio físico para poder aplacar el mismo. O ante la sensación de sed, va a pasar toda esa información y la respuesta de nuestro organismo va a ser buscar agua para poder saciar la sed. Entonces, muchos de los movimientos que se van haciendo de forma cotidiana son gracias a nuestro sistema nervioso. ¿Qué es entonces el sistema nervioso? El sistema nervioso lo vamos a definir como el conjunto de órganos encargados de controlar y regular con el medio externo. Además, va a integrar nuestro medio interno con un todo. ¿Cómo va a ser esta función el sistema nervioso? A través de 3 tipos. La función sensitiva, la función integradora y la función motora. Para que puedan darse estos 3 tipos de funciones, van a estar compuestos por neuronas. Las neuronas entonces van a ser nuestras unidades funcionales de nuestro sistema nervioso. Y además que las neuronas van a estar acompañadas por células gliales. Cuando nos referimos a la función sensitiva, como su nombre bien lo dice, hace relación sobre la sensación. La función motora a la respuesta que va a dar en relación a esa sensación. Y la función integradora es donde se va a dar ese procesamiento de esa información que estamos recibiendo a través de nuestro medio ambiente. Entonces, el sistema nervioso está compuesto principalmente por un tejido nervioso. El tejido nervioso va a estar compuesto por neuronas, que estos van a ser los principales responsables dentro de la transmisión nerviosa, y también va a estar compuesto por la glía o las células gliales, que estas se van a encargar de dar apoyo a la red neuronal.
Cuando estamos hablando de dar apoyo a la red neuronal, nos referimos básicamente al apoyo nutricio y al apoyo de sostén. Entonces, como vemos aquí en nuestro cuadro, en nuestra imagen, las neuronas y las células gliales en su conjunto van a formar el tejido nervioso. Pero la distribución de estas neuronas es lo que va a determinar la existencia de dos formas principales de tejido nervioso. Vamos a tener una sustancia blanca y una sustancia gris. La sustancia blanca va a estar formada principalmente por axones, mientras que la sustancia gris va a estar conformada por la agrupación de los cuerpos neuronales, que estos a su vez van a formar núcleos o ganglios y capas en las columnas de las neuronas. Entonces, el sistema nervioso genéricamente se van a dividir de dos formas: en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico a su vez se va a subdividir en el sistema nervioso autónomo y en el sistema nervioso somático. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Y el sistema nervioso central, No, el sistema nervioso central por lo general es solamente, eh, se va a subdividir en el simpático y el parasimpático, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo mucho más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, nuestro sistema nervioso central anatómicamente va a estar conformado por el encéfalo y la médula espinal. Este, a su vez, se va a encontrar protegido por tres membranas que lo vamos a conocer como las meninges. ¿Ya han avanzado la anatomía del sistema nervioso central usted? ¿O todavía no? solo los huesos. Y Solo los huesos. Perfecto. Entonces, las meninges vamos a saber qué son, o bueno, son tres: la dura madre, la pía madre y la aracnoides. ¿Ya? Son tres capas que van a recubrir y le van a dar la función de protección a nuestro sistema nervioso central. El encéfalo, a su vez, se va a componer por el cerebro, el puente, el cerebelo y el bulbo raquídeo, o también conocido como médula oblonga. Como les decía hace unos minutos, bueno, hace unos segundos atrás, las meninges van a ser tres capas que van a estar alrededor del encéfalo, pero no solamente del encéfalo, sino también dentro de la médula espinal. Estas van a estar compuestas de afuera hacia adentro. Vamos a ver que la primera es la dura madre, seguida por aracnoides y luego la pía madre. Como podemos observar en la imagen, aquí tenemos la calota ósea, luego tenemos aquí nuestra dura madre, el aracnoides y por último la pía madre, que va a estar en íntima relación con la masa encefálica, en este caso el cerebro. ¿Ya? Y luego podemos ver aquí también dentro de su composición en la médula espinal que va a estar rodeando, la pía madre va a estar rodeando cada una de las columnas de nuestra médula espinal. Vamos a tener sus espacios subaracnoideos y también vamos a tener nuestra dura madre, que va a ser la capa más externa. Y entre ellos vamos a tener también su espacio subdural. La la médula espinal va a tener una forma de cordón y esta se va a encontrar protegida por la columna vertebral. En todo su segmento vamos a ver que la médula espinal también se va a dividir como se divide en la columna vertebral. ¿Alguien me puede mencionar cómo es la división de la columna vertebral? La parte ósea. ¿Bien? ¿Cinco? ¿Perdón? Se divide en 5 partes. Ya, muy bien. ¿Cuáles son? Empieza, doctor, por el atras, el axis, los cervicales, lumbares. Ya.
¿Qué más? Y A ver, Cotsi. ya, Doctor, 7 ¿sí? vértebras cervicales, 2 Ya, torácicas, bien, 5 lumbares, luego las sacros y los huesos del coxis. perfecto. Muy bien. Ahora, dentro de esto vamos a ver que la única clasificación en la columna cervical, que en este caso en la médula espinal, en su porción cervical, en vez de tener 7 salidas, va a tener 8. ¿Por qué? Porque hay una raíz que va a salir por encima de la vértebra C1 o también conocido como Cervical. la cervical 1. ¿Cómo se llama también? ¿Atlas o axis? Atlas, doctor. El atlas. Después está la C2, que es el axis. Bien. A diferencia de la columna ósea, de la columna vertebral, la médula espinal solamente va a tener hasta un segmento de raíces sacras, porque posterior a ello de su segmento sacro van a salir muchas raíces nerviosas y que va a va a ser denominado, perdón, como cauda equina. ¿Ya? Y no es que sigue todo un trayecto grueso, como empieza desde la cervical hasta la sacra y que termina en la coxigia. No, llega hasta un nivel de la sacra y luego empiezan a tener solamente ramificaciones nerviosas, pero que es la principal información va a empezar a procesarse dentro de la médula espinal. Nuestro encéfalo, en su corte sagital, vamos a ver que también va a estar compuesto por nuestro tálamo, el hipotálamo. Vamos a tener aquí nuestro puente, el bulbo, cerebelo y la médula espinal. Como la médula espinal está protegida por nuestra columna vertebral, el encéfalo va a ser una masa contenida dentro del cráneo. Como ya hemos visto hace unas imágenes atrás, estas están envueltas por las meninges, pero lo que le va a dar ese soporte y esa separación entre las estructuras anatómicas va a ser el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el encéfalo principalmente está compuesto de 3 partes. Nuestro cerebro, ya dentro del cerebro vamos a ver otras estructuras anatómicas, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro es uno de los órganos de nuestro sistema nervioso más completos y complejos, ya que este es el responsable de las principales funciones superiores relacionadas con el intelecto y el lenguaje. Vamos a ver que va a tener una corteza motora, una corteza sensorial, una corteza auditiva y una corteza visual. En relación a la división de los distintos lóbulos, vamos a ver que va a estar compuesto por nuestro lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Dándose entonces que el lóbulo frontal va a tener parte de la corteza motora, nuestros lóbulos parietales también van a tener parte de la corteza motora y la corteza sensorial. La corteza auditiva va a estar más en todo en relación con nuestro lóbulo temporal y la corteza visual va a estar más en relación con nuestra corteza visual. Es decir, que uno de los puntos más importantes del procesamiento de información en relación a esa sensación van a estar ubicados en puntos específicos en cada uno de los lóbulos. ¿Hasta aquí se está entendiendo? ¿Estamos yendo bien o estoy yendo muy rápido? Se entiende, doctor. Perfecto, gracias. El cerebelo es otro órgano importante, si bien en el cerebro es uno de los órganos donde se va a sintetizar y procesar toda esta información. El cerebelo también tiene una función importante dentro de nuestro sistema nervioso. Va a participar principalmente en el control del equilibrio, la postura del cuerpo, y si se fijan bien, tiene como un árbol, como la imagen de un árbol, y también es denominado el cerebelo como el árbol de la vida. Vamos a ver más adelante
que en el cerebelo se encuentran muchos de los centros que son esenciales para nuestro funcionamiento como organismos vivientes. Por esto es también denominado árbol de la vida. En cuanto al bulbo raquídeo, este es un órgano que va a participar en el control involuntario también de las funciones vitales, y en este vamos a encontrar el centro del estornudo, el centro de la tos y el centro del vómito. ¿Por qué es importante que sepamos y también ustedes lo puedan saber estos puntos? Porque muchos de los medicamentos que son hechos desde el punto de vista de farmacia van a ir a inhibir ciertos centros, ¿no? Para saber cómo funcionan estos centros y cuál es el mecanismo que hacen, ya se hacen los distintos medicamentos para tratar de paliar esas funciones y un poco ir calmando las molestias o los síntomas que puedan ir presentando los pacientes. Asimismo, dentro del bulbo raquídeo vamos a tener en su composición nuestro tercer ventrículo, vamos a tener aquí un receso pineal, vamos a tener nuestro tálamo, y vamos a tener el tracto óptico, vamos a también a tener los pedúnculos cerebelosos medios, el cerebeloso anterior y cerebeloso posterior, por supuesto que sí, que son los que van a permitir esa fijación del cerebelo, ¿ya? Vamos a tener por aquí nuestro cuerpo geniculado, vamos a tener aquí nuestro trayecto del nervio patético, muchos de los pares craneales suelen tener sus orígenes reales y aparentes dentro del bulbo raquídeo, y el thalamus scrutorius. Y posterior que terminada nuestro bulbo raquídeo, perdón, van a comenzar los tractos de la médula espinal. El sistema nervioso periférico, vamos a ver que está compuesto por todos los nervios que tienen un origen dentro del sistema nervioso central y se van a ir ramificando a todas las partes del organismo. El sistema nervioso periférico se va a subdividir, o se divide, perdón, en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo. Dentro de estos dos sistemas nerviosos, vamos a ver que existen dos tipos de nervios principalmente, los nervios craneales y los nervios espinales. Dentro de los nervios craneales son aquellos que van a tener una conexión directa con el cerebro y son 12. Esto sí es, sí o sí, pregunta de examen. Se lo tienen que saber cuáles son los pares craneales. ¿Ya? Entonces, el primer par vamos a ver que es el nervio olfatorio. Como su nombre lo dice, va a estar relacionado principalmente con la sensación del olfato. Luego le va a seguir el par número 2, que es el nervio óptico. El nervio óptico está íntimamente relacionado con la visión. Luego tenemos aquí en su porción con el bulbo raquídeo o la médula oblongada, 3 pares craneales, el tercero, el cuarto y el sexto. Si bien no están uno tras del otro, pero tienen un trayecto similar, teniendo puntos de inicio similares, ¿no? Sus inserciones. El tercero es el nervio oculomotor, el cuarto es el troclear y el sexto es el aductor o el oculomotor externo. Tanto el tercer, el cuarto y el sexto par craneal van a estar relacionados con los movimientos musculares de los músculos de los ojos, ¿no? Los movimientos oculares. El oculomotor va a permitir que podamos mover de arriba hacia abajo, el troclear hacia adentro y el oculomotor externo, como su nombre lo dice, o el adductor, es el que nos permite mirar hacia las esquinas. Sé que estoy haciendo los movimientos y seguramente no se está viendo bien en la pantalla, pero el día sábado en la práctica vamos a ir reforzando también esta parte. Luego tenemos el nervio trigémino. El nervio trigémino tiene sus fibras. Es un nervio mixto. ¿Por qué decimos que es un nervio mixto? Porque tiene fibras sensitivas y tiene fibras motoras.
Por lo tanto, el trigémino va a tener tres ramas, va a tener una rama frontal, una a nivel del maxilar y una superior y maxilar inferior. Esto va a estar relacionado con las sensaciones faciales, es decir, aquel que nos va a permitir sentir presión, temperatura, y también va a estar relacionado con el movimiento de nuestro maxilar inferior. Luego tenemos el nervio facial, que sería el séptimo par craneal. Este nervio está relacionado principalmente con la expresión facial, es el que nos permite hacer las distintas caras, ¿no? Sorpresa, felicidad, angustia, disgusto, y que también va a tener unas fibras que van a estar relacionadas con el sentido del gusto. Ya en el octavo par craneal es nuestro nervio acústico o vestíbulo coclear. Se denomina vestíbulo coclear porque está relacionado con la audición y con el sentido del equilibrio. El noveno par craneal es el nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo, como su nombre lo indica, va a tener una inervación parte de la lengua y parte de la faringe. Ahí vamos a evaluar el sentido del gusto principalmente y las sensaciones de la garganta. Luego tenemos el décimo par craneal, que es el nervio vago. El nervio vago, como su nombre lo dice, da muchas ramas en su trayecto y va a estar encargado principalmente de la respiración, la circulación y la digestión. El nombre completo del nervio vago es cardio-neumo-gastro-entero-hepato-renal. Entonces, fíjense cuál es el trayecto que da y cada una de sus ramas que da. Es por eso que es denominado vago, porque va a dar sus fibras al corazón, al pulmón, al estómago, al hígado, al intestino y al riñón. Vuelvo a repetir, cardio, neumo, hepato, entero, renal. Luego tenemos el onceavo par craneal, que es el nervio accesorio o espinal. El nervio accesorio o espinal es aquel que está relacionado con los movimientos del cuello. Son aquellos que nos va a permitir hacer todos los movimientos del cuello. Y ahora les pregunto, ¿cuál será el doceavo par craneal? Nervio hipogloso, doctor. Perfecto, el nervio hipogloso. ¿Y cuál será la función del hipogloso? Movimientos de la lengua. Bien, ¿De la lengua? sí, con los movimientos de la lengua. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta en relación con los pares craneales? Doctor, ¿puede repetir el nervio vago? Solo escribí cardio de demo, ¿no? Claro Sí, que sí, doctor, por favor. por supuesto, por supuesto. Cardio, neumo, gastro, entero, hepato, renal. Doctor, una preguntita. ¿Estas ¿Sí? clases las va a subir a plataforma? Cuando tengamos la plataforma, sí. Mientras tanto, yo lo voy a subir a mi canal de YouTube y les voy a hacer llegar el enlace para que lo puedan repasar. Ah, ya. Muchas gracias. No, ¿por qué? No, todas las clases van a ser grabadas. Déjenme ver si está grabando primero. Doctor, esta palabra es Sí. una sola, ¿no? Sí, es Se una refiere sola. al nervio vago, ¿no? Sí, al nervio vago. Es una sola palabra. Ya, Sí, se está grabando. Pues. ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sigamos. Luego tenemos la clasificación de los pares craneales.
tenemos nuestra clasificación en sensitivos, motores y mixtos. Sensitivos solamente que van a tener una sensación relacionada con olor, el tacto o algo. Vamos a ver que o algún estímulo es el par 1, el par 2 y el par 8, que vendrían a ser, ¿cuál es el par 1? Olfatorio, Olfatorio, el par 2, óptico, óptico y el par 3, perdón, el par 8, Acústico. Nervio el, o acústico o vestibulonuclear. eso, acústico o vestíbulo coclear. Bien, si se dan cuenta entonces es olor, visión y audición. Luego tenemos los nervios o los pares craneales motores, que es el tercero, el cuarto, el sexto, el onceavo y el doceavo par craneal. El tercero, ¿cómo se llama? Nervio oculomotor. Oculomotor. Ya, el cuarto, Aductor. Troclear. el troclear, o patético también se llama. El sexto, El aductor. aductor. Oculomotor externo. Bien, el onceavo par, Nervio de acceso espinal. ya, o el accesorio. Y el doceavo, el nervio de la lengua, el Hipogloso. hipogloso. Nervio hipogloso. Bien, muy bien. Y luego tenemos los nervios, los pares craneales mixtos, que van a tener tanto fibras sensitivas y van a tener fibras motoras. Estos van a ser el par 5, el par 7, el par 9 y el par 10. Que el 5 es el nervio o el par craneal. Trigemino. Gemino, muy bien. El séptimo, Nervio facial. Nervio nervio facial. facial, muy bien. El noveno, el glosofaringeo, el glosofaringe, muy bien. Y el décimo, el vago, el vago. Bien. Luego, bueno, esto está más para medicina, ¿no? Todo su trayecto, los pares craneales, cuando tienen una lesión en específico, a excepción del cuarto par, va a ser siempre del mismo lado. Cuando nosotros nos referimos a que decusa, es porque cruza sus fibras y normalmente cuando se lesiona el cuarto par craneal, si es del lado derecho, donde vamos a ver la manifestación va a ser del lado izquierdo. Y si la lesión fuese en el lado izquierdo, vamos a ver la lesión manifestada en el lado derecho. Si es en los otros pares craneales, si la lesión es en el lado derecho, vamos a ver que va a ser siempre en el lado derecho la manifestación del mismo. Es decir, que va a ser ipsilateral. Dentro del tallo cerebral, la topografía de estos pares craneales, vamos a ver que el primer y el segundo par craneal son prolongaciones encefálicas, como podemos ver aquí en la imagen. Surge desde el encéfalo y van a tener sus raíces nerviosas que van a seguir su trayecto por todo el tallo encefálico. Luego tenemos el tercer y el cuarto par craneal que por lo general van a tener su origen dentro de los pedúnculos cerebrales o en el mesencéfalo. El quinto, el sexto, el séptimo y el octavo par van a estar ubicados principalmente dentro de la protuberancia, que vamos a tener nuestra protuberancia. Y el quinto también par craneal, el séptimo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo par van a estar ubicados dentro de la médula oblongada o el bulbo raquídeo, como podemos observar aquí en la imagen. Luego tenemos los nervios espinales. Son 31 pares de nervios ya que van a salir a partir de la médula espinal hacia la derecha
y hacia la izquierda de nuestro organismo. Vamos a contar los huesos de la columna y vamos a ver por qué son 31 y no son en un número pleno. Dentro de la columna vertebral, la columna cervical tiene ¿cuántos huesos? 7. 7. Luego tenemos la columna torácica o la dorsal. Tenemos ahí 12. ya 12 más 7, 19. Bien, luego tenemos la columna lumbar. En la lumbar, ¿cuántos huesos tenemos? 5. 5. 19 más 5 y ya tenemos 24. Los huesos sacros, 5. 5. 24 más 5, 29, ¿no? Sí, 29. Y el coxis, que son 5 huesos pequeños fusionados en uno solo, tenemos 30. Pero decimos que son 31 pares de los nervios espinales, justamente porque les mencionaba de que a nivel de la cervical 1 va a tener por encima una prolongación, una salida de los nervios, y es eso lo que nos va a dar los 31 pares craneales. Si se pueden fijar bien aquí en la imagen que estoy ampliando, la columna llega normalmente hasta la médula espinal hasta la región lumbar. Y bueno, tenemos una pequeña porción que se denomina cono medular, que va a estar entre la región sacra. Pero más en la región sacra y coxígea, vamos a ver que va a estar muchos filamentos aquí de los nervios, que son las raíces nerviosas que van a surgir a partir de nuestra médula espinal y van a formar lo que se denomina como cauda equina o cola de caballo. De manera que el plexo braquial va a surgir a partir de la columna cervical y torácica. Luego tenemos nuestros nervios torácicos que van a surgir de toda la columna torácica. El plexo cervical va a estar relacionado principalmente con nuestros nervios cervicales. El plexo lumbar con los nervios lumbares, el plexo sacrococcigio, parte de los nervios sacros, algunos pueden incluir los nervios lumbares. Luego tenemos de aquí, ¿no? Nuestro nervio ciático, nuestro nervio safeno, el fémuro cutáneo, el cúbito medial, tibial, el rama plantar lateral, rama plantar medial o el nervio sural, que estos son nervios con trayecto largo y que son trayectos gruesos, tienen un tracto grueso. Y luego aquí vemos que del plexo braquial vamos a tener nuestros nervios radiales, el cubital principalmente. ¿Son más los nervios? Por supuesto que sí, pero estos son algunos de los nervios más importantes. Entrando ahora al sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo es aquella porción del sistema nervioso periférico que provee un control involuntario a los órganos internos. Nuestro sistema nervioso autónomo ahí se va a subdividir en el sistema nervioso parasimpático y simpático. Es decir, ustedes a su corazón le pueden decir que lata más rápido o que lata más lento. No. No, ¿verdad? Ustedes le pueden decir a su intestino cuándo se va a mover, cuándo no. No. Tampoco. Tampoco. Entonces son todas estas funciones que nosotros no tenemos un control, pero que van a estar reguladas por nuestro sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso autónomo, como hemos visto, tiene una parte simpática y parasimpática. En la parte simpática vamos a ver que en los ojos nos va a dar una respuesta de midriasis. Es importante que ustedes sepan estas respuestas porque muchas veces las respuestas ante como efectos adversos de los medicamentos pueden darnos este tipo de manifestación, ¿no?
Midriasis hace referencia a la dilatación de la pupila. Cuando decimos midriasis, normalmente la pupila se va a ver, sí, grande, ¿ya? Luego, dentro del mismo sistema simpático, vamos a nivel que va a disminuir la secreción de las glándulas salivales. Va a haber una broncodilatación. Dentro del corazón va a tener va a ser cronotrópico e inotrópico, perdón, positivos, es decir, que van a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad del corazón. Disminuye la secreción del estómago, ya, de todas las enzimas que suele secretar el estómago. Disminuye la peristalsis y va a generar también la contracción de los esfínteres. A nivel del hígado va a hacer que se genere la glucogenólisis. La glucogenólisis es el proceso mediante el cual las moléculas de glucógeno se van a subdividir y van a formar nuevamente moléculas de glucosa. Luego tenemos la función suprarrenal que nos va a liberar la epinefrina y la norepinefrina. A nivel de la vejiga vamos a ver una relajación del músculo detrusor y el sistema simpático es el que nos permite, por así decirlo, aguantar las ganas de orinar, ¿no? Si bien uno va sintiendo la vejiga, cómo se va llenando, cuando tiene ya las ganas de ir a orinar, pero dice uno, puedo aguantar un poquito más. Y en los hombres va a estar relacionado el sistema simpático con la eyaculación. Sin embargo, el sistema parasimpático en el ojo va a generar miosis. La miosis es la contracción de la pupila, es decir, que en vez de verlo en su tamaño normal, lo vamos a ver muy reducido. Vamos a ver que hay una aumentación en la secreción de la saliva, sobre todo en las glándulas salivales. Va a generar un enlentecimiento en cuanto al movimiento del corazón. Va a generar una broncoconstricción, es decir, que se va a cerrar los bronquios. Constricción, perdón, hace referencia a que se cierran las estructuras y la dilatación es que se van a aperturar. A nivel del sistema gástrico va a aumentar la secreción, aumenta la peristalsis y va a haber una relajación de los esfínteres. A nivel del árbol biliar o del sistema biliar, vamos a ver que hay una contracción, de la vesícula, hay una contracción del músculo detrusor y hay una relajación del esfínter. Por lo que cuando ya nosotros ya pasa todas esas ganas de orinar, vamos a ver que el que está actuando ahí es el parasimpático. Ya, es por más que uno cruce las piernas, haga lo que haga, igualito le va a llamar para ir al baño a hacer sus necesidades. Y en los hombres también el sistema parasimpático va a estar relacionado con la erección. Esto también va a ser pregunta de examen. ¿Ya? Bien, entonces, dentro del sistema nervioso autónomo tenemos sus componentes. Tenemos el simpático tóraco-lumbar y tenemos el parasimpático que es cráneo sacro. Es decir, que todas las fibras simpáticas o nuestro sistema nervioso simpático solamente van a tener un origen en la región torácica y en la región lumbar. Mientras que del sistema parasimpático va a tener un origen del cráneo y de la región sacra. ¿Ya? Entonces, la midriasis va a estar principalmente regulada por la parte toracolumbar, mientras que la miosis por el cráneo sacro. Lo mismo que la taquicardia y la bradicardia. ¿Ya? Bradicardia vemos que es el enlentecimiento, ¿ya? De la frecuencia cardíaca. Bradi es despacio y taqui hace referencia a mayor rapidez o aumentado. Broncodilatación con el sistema simpático, broncoconstricción en el parasimpático. Aquí inhibe la motilidad gastrointestinal, el simpático, el parasimpático aumenta la motilidad gastrointestinal. Entonces, cuando nos genera esa sensación de hambre,
el sistema que está actuando es el sistema parasimpático. Luego tenemos aquí dentro del sistema simpático la relajación del músculo detrusor y en el parasimpático la constricción del músculo detrusor, que es un músculo propio de la vejiga. En el hombre, el simpático va a ser relacionado con la eyaculación y el parasimpático con la erección. Reduce la secreción salival el simpático y el parasimpático aumenta la secreción salival. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta para cuidar el sistema nervioso? Las recomendaciones que tenemos que tener es que las neuronas son células que no se reproducen. Es decir, que una vez que se termina de formar todo nuestro sistema nervioso, una vez que se genera ese daño va a estar y no hay forma de cómo recuperar. Evidentemente, el envejecimiento es un proceso que hace que el número de las neuronas vayan disminuyendo, lo cual tampoco es algo que no se puede evitar, ¿no? No hay un secreto de la vida eterna y un poco de la juventud eterna. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de nuestro sistema nervioso. Hay sustancias tóxicas que van a afectar en demasía a las neuronas, entre ellas el alcohol, las drogas. Hay algunos medicamentos que tienen un efecto nocivo, digamos, por así decirlo, dentro del sistema nervioso central, por lo que estas hacen disminuir el número de las neuronas más de lo que suele disminuirse normalmente. Incluso los grandes periodos en los que no hay una oxigenación correcta están relacionados con la disminución del número de neuronas. Es importante que para la salud de nuestro sistema nervioso, el descanso y el dormir por lo menos 8 horas. Que dentro del sistema de salud, los profesionales de la salud, es difícil que podamos dormir las 8 horas, sobre todo por lo que se tiene que estudiar, luego por lo que se tiene que trabajar, los turnos que hay que cubrir. Pero lo recomendable es que por lo menos se puedan descansar 8 horas para que nuestro sistema nervioso tenga un buen desarrollo óptimo. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, ¿Sí? ¿los golpes en la cabeza también hace disminuir las neuronas? Sí. ¿Qué es lo que pasa con los golpes? Normalmente cuando hay un golpe, si bien la meninge y el líquido cefalorraquídeo nos va a proteger, dependiendo de la intensidad del golpe, va a generar un edema, ¿no? A nivel cerebral. Ese edema hace que se hinche y luego las estructuras estén comprimidas. Al haber esa compresión, va a haber un daño ahí. Si bien no es tan severo como debería ser, pero a la larga sí va a mostrar un daño. Ya, doctor, gracias. No, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Quieren seguir avanzando para terminar a las 9 o quieren tener 15 minutos de receso para terminar a las 9? Mejor Sigamos. continuamos, doctor. Continuamos nomás. Bien, Sí. perfecto. Entonces, siguiendo con el tema de introducción al sistema nervioso, vamos a ver ahora el tema de las neuronas y sus mensajes. Las neuronas tienen numerosas extensiones que los vamos a denominar dendritas. Todo esto aquí que vemos como si fueran colitas que le salen, son las dendritas dentro del cuerpo neuronal. Ya, también vamos a ver que dentro de la composición de la neurona tenemos granulaciones, tenemos un núcleo celular, por supuesto que aquí está nuestro cuerpo celular, tenemos una extensión principal que vamos a denominarlo axón, ¿ya? Y luego del axón vamos a tener nuestras ramificaciones nerviosas. Y por supuesto, con el axón van a estar acompañando las células gliales. Estas dendritas son aquellos lugares donde se van a recibir los mensajes, ¿ya? Es decir, que aquí llega el mensaje, llega todo ese mensaje, se procesa aquí a nivel del núcleo celular y del cuerpo celular, nuevamente vuelve a salir, sigue su trayecto por el axón hacia las dendritas
para nuevamente pasar esa información a la otra neurona que le sigue a continuación. Es fácil eh, ver los cuerpos neuronales, ¿no? Como tal. Pero entre el axón y las dendritas muchas veces no se los va a poder diferenciar. ¿Por qué? Porque todos están uno al lado del otro y son distintas redes de conexiones, pues son conexiones que se van a ver dentro de nuestro sistema nervioso central. Y la característica es que con tinción nomás se logran visualizar esto para poder diferenciarlo. Como les decía, el axón es el que va a transmitir la señal electroquímica hacia las otras neuronas, ¿ya? Y hay unas ramificaciones nerviosas que van a estar, por supuesto, al final del axón. La señal electroquímica va a recorrer toda la longitud del axón y se va a convertir en un mensaje químico que va a transmitirse hacia la siguiente neurona. El proceso en el que se da el paso de información de una neurona a otra se denomina sinapsis. Es importante que sepamos que para cada neurona hay entre 1000 y 10.000 sinapsis. Todos esos sinapsis que estamos viendo es el proceso de acompañamiento de la información o la transmisión de la información, perdón. Entonces, luego veamos nuevamente la estructura del tejido nervioso aquí de nuestra neurona. Tenemos aquí nuestro cuerpo celular, tenemos nuestras dendritas, ¿ya? Tanto proximales como terminales, o los terminales axónicos aquí. Tenemos nuestro núcleo, tenemos las sustancias cromatófilas, tenemos las neurofibrillas, que fíjense, estas neurofibrillas van a estar cercanos al núcleo celular y van a terminar en el axón. Luego tenemos nuestros nodos de Ranvier que van a estar compuestos principalmente por nuestras vainas de mielina y estos a su vez van a tener sus núcleos. Ya, esto también es denominado como neurilema. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Las neuronas vamos a poder clasificarlas de diferentes formas. Una, por su estructura. Según su estructura, puede ser unipolar, como estamos observando aquí en la imagen. Pueden ser bipolares. Puede ser una pseudo unipolar porque va a tener un axón que va a salir de nuestro cuerpo somático y va a tener, pero sin embargo, dos axones que se dividen y van a tener aquí, consecuentemente, ay, perdón, voy a conectarla a mi computadora un minuto, por favor. Bien, les decía la pseudo unipolar que va a tener como si fuera solamente un axón que esté saliendo, pero que se subdivide al final en dos. No es como la bipolar que tiene dos axones. Y tenemos la multipolar, por supuesto, que va a ser aquella que tiene múltiples axones y múltiples dendritas. Eso en la clasificación por su estructura. Por su función, vamos a tener de tres tipos. La sensitiva o aferente, la motora y eferente, o la intercalar, que también se denomina como de asociación. Bien, entonces, las neuronas unipolares, como les decía, son las neuronas
que tienen una única prolongación y que salen del soma. ¿Ya? Tenemos aquí nuestro soma, nuestro cuerpo, tenemos nuestra membrana, tenemos el núcleo, el citoplasma y el axón. Tenemos esta, por aquí por su descripción, es la bipolar. Aquí tenemos la pseudo unipolar y la multipolar. Las bipolares son aquellas que tienen dos prolongaciones que salen a partir del cuerpo celular. Una es de las dendritas y la otra es el axón. Las multipolares tienen muchas prolongaciones que van a salir de su cuerpo celular, como podemos observar aquí en la imagen. ¿Ya? Estas son las que abundan más en nuestro sistema nervioso. Y la multipolar hay de dos tipos. Tenemos la neurona multipolar tipo Golgi 1 y la tipo Golgi 2. Las multipolares de tipo Golgi 1 van a caracterizarse por tener un axón largo y normalmente este axón suele tener una vaina de mielina, por eso lo denominamos mielinizado. Mientras que las multipolares tipo Golgi 2 van a tener un axón más corto o en otras ocasiones puede que no tengan incluso el axón. ¿Cuáles son las propiedades de las neuronas? Son tres las propiedades principales que tiene la neurona: la excitabilidad, la conductibilidad eléctrica y la transmisibilidad química. La excitabilidad hace referencia a esa característica que ante cualquier estímulo va a estar presta para procesar la información y cuando una vez esté procesada esa información pueda dar la respuesta correspondiente al estímulo. La conductibilidad eléctrica es que a través de la neurona va a permitir ese paso de esa información de la que es la sinapsis eléctrica, y la transmisibilidad química, que también va a permitir el paso de sustancias químicas que va a estar relacionada con la sinapsis química y que por supuesto va a permitir el paso de la información de una estructura nerviosa a otra. Es así que nuestras glías o neuroglías, células gliales, vamos a subclasificarlas en astrocitos, microglías, en células de Schwann, células satélites, células ependimarias y oligodendrocitos. Dependiendo de su ubicación, es donde que van a ir obteniendo esta denominación. Las células gliales en su conjunto van a ser denominadas neuroglías. Estas van a tener la característica de tener una función de soporte de la neurona y una función auxiliar. Estas neuroglías son las que más van a estar abundantes en el trayecto de las neuronas, sobre todo rodeando los axones. Vamos a ver que dentro de estas neuroglías vamos a clasificar o vamos a ver de forma abundante tres tipos: la astroglía o también denominada astrocitos, la oligodendroglía o denominada oligodendrocitos y la microglía o las células de la microglía. La astroglía o los astrocitos son de esos tres, son las células que más van a abundar. Estas tienen funciones importantes. Por ejemplo, son las que dan un soporte físico a las neuronas, regulan la composición del fluido extracelular, también van a tener una función relacionada con la nutrición, porque algunas de sus prolongaciones van a contactar con vasos sanguíneos y con otras neuronas, ¿ya? De este modo se pueden captar los distintos nutrientes y van a ser transmitidos hacia las neuronas. Es como les decía, van a dar, aparte de darle sostén, van a darle su alimentación, por así decirlo. Van a proteger al sistema nervioso central también de sustancias extrañas, la entrada de sustancias extrañas. Contribuyen al mecanismo que va a proteger a nuestro sistema nervioso de
eh, a través de la barrera hematoencefálica. Es decir, que para que pueda darse una infección a nivel del sistema nervioso central, tiene que pasar sí o sí esta barrera hematoencefálica, que es una barrera fisiológica que se forma y que le da esa protección. Si lograse vencer el agente patógeno, esta barrera hematoencefálica, perdón, van a intervenir en las reacciones inmunológicas cerebrales. Es por eso que estas van a ser las primeras en edematizarse, porque van a empezar a dar su respuesta de defensa ante el agente extraño. Y tienen un desarrollo ontogénico porque sirven para guiar a las neuronas en su posición cerebral en la que tienen que estar situadas. Es decir, una neurona que tiene que estar ubicada dentro del lóbulo frontal en una circunvolución específica va a ser guiada por esta astroglía para que pueda ubicar correctamente la posición en la que tiene que estar ubicada. La, eh, se entiende lo que es la astroglía, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? ¿O hay alguna pregunta? Bien, la oligodendroglía va a estar formada por los oligodendrocitos, que estos en su conjunto como tal van a formar estas vainas de mielina. Estas vainas de mielina son las que van a ir recubriendo el axón, ¿ya? En cuanto a lo patológico, estas vainas de mielina están relacionadas con las esclerosis múltiples. Cuando hay esta esclerosis múltiple, por lo general hay una muerte de de estas células porque suele haber un ataque del sistema inmunitario en el cual lo reconoce como un cuerpo extraño. Y bueno, la esclerosis múltiple son aquellas enfermedades relacionadas que están involucrado la pérdida de la sensibilidad, la pérdida del movimiento, ¿no? Tiene mucha afectación neurológica. Por ejemplo, la ex ministra de Salud, a la que recientemente le han llevado a Argentina, tiene esa enfermedad, ¿no? La esclerosis múltiple. Y es por defecto justamente en estas oligodendroglías. Luego tenemos la microglía. La microglía está formada por células de microglía, valga la redundancia en su nombre. Estas células gliales tienen un menor tamaño, por eso es denominada como microglía. Tienen una forma variable, están relacionadas principalmente con las distintas reacciones inmunológicas cerebrales. Una de sus funciones principales, y por eso está dentro de la relación con las reacciones inmunológicas cerebrales, es que son capaces de ingerir restos celulares o las bacterias. Ya, este proceso es denominado fagocitosis. El proceso de fagocitosis, no sé si lo han visto en Fisiología 1. Sí, doctor. Ya, entonces, por ese proceso de fagocitosis es que se va a encargar de encapsular a todas las células dañadas y también aquellas sustancias patógenas que puedan estar queriendo generar algún daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, nuestro tejido nervioso va a tener la siguiente estructura: una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris va a ser el conjunto de cuerpos neuronales, fibras nerviosas amielínicas y glías. Cuando vemos esta palabra amielínicas, vamos a hacer referencia a que no tienen una vaina de mielina y por lo tanto el axón va a estar descubierto. Y la sustancia blanca es todo el conjunto de fibras nerviosas mielínicas y glías. Es decir, que el color blanco que vamos a ver dentro de la sustancia blanca va a estar caracterizado por esas vainas de mielina que van a estar recubriendo todos los axones. Bien, dentro de la neurofisiología hay el proceso de sinapsis. Como podemos ver aquí en la imagen, son redes neuronales que van a estar una tras de otra, ¿no? Y van a generar distintas comunicaciones. Tenemos las dendritas,
que son las que en una primera instancia van a recepcionar toda esa información, sea bien la sinapsis química o la sinapsis eléctrica. Una vez que recepciona esta información, hacen llegar hasta el cuerpo somático, hacia el núcleo y por supuesto al nucleolo, donde se va a ir procesando toda esta información. Y una vez que es procesada toda esta información, nuevamente vuelve a salir al cuerpo celular y del cuerpo celular por las terminaciones nerviosas que van a estar rodeando, van a dirigirse su trayecto hacia el axón. Una vez toda esa información procesada, en el axón van a llegar hasta los terminales, hasta las terminales axónicas. Estas terminales axónicas van a tener puentes de comunicación con con las dendritas, donde va a haber el paso de información, sea esta la sinapsis química o eléctrica. Como podemos observar aquí, tenemos nuestro axón, nuestras vainas de mielina y los nodos de Rambier. Los nodos de Rambier son aquellos que están relacionados entre los espacios que existen entre vainas de mielina y otra. Bien, dentro de la porción sensitiva del sistema nervioso tenemos los receptores sensitivos. Dentro de las zonas sensitivas del sistema nervioso central vamos a tener 5 áreas principalmente. La primera, donde va a empezar a procesarse toda esta información, es la médula espinal. Luego de la médula espinal va a pasar hacia la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el encéfalo. Entonces, si vemos, tenemos aquí, voy a tratar de dibujar. Vamos a tener aquí nuestra médula espinal. Van a disculpar mis dibujos, no soy muy bueno dibujando, pero trato de hacer lo mejor que se puede. Bien, una vez que llega la información de afuera, es un estímulo, viene hacia la médula espinal, llega, se procesa la información en una primera instancia dentro de la médula espinal y luego va a seguir su trayecto ascendente hacia los puntos dentro del bulbo raquídeo. Luego de estos puntos del bulbo raquídeo, del puente o del cerebelo del mesencéfalo, va a seguir sus distintos puntos hasta llegar a la corteza cerebral. Ya en la corteza cerebral es donde se va a procesar con mayor intensidad toda esta información y luego vamos a ver que la porción motora, vamos a cambiar de color de la pluma. Una vez que se procesa en la corteza toda la información, empieza a surgir la información motora, luego tiene un trayecto descendiente donde va a tener algunos puntos de respuesta o puede pasar directamente hacia la médula espinal y de la médula espinal van a ir hacia los músculos y donde va a ir dando, por supuesto, la respuesta que sea en relación al estímulo presente. Entonces, como veíamos aquí, a ver si vuelvo a poner el puntero láser, tenemos nuestras zonas sensitivas, la médula espinal, la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia del mesencéfalo, el cerebelo, el tálamo que va a estar dentro del mesencéfalo y áreas de la corteza cerebral. Si recuerdan una de las primeras imágenes, hemos visto que dentro del lóbulo parietal vamos a ver áreas de la corteza sensitiva, ¿no? Y como les explicaba, que aquí por supuesto la imagen está mucho más elegante que el dibujo, vemos aquí, ¿no? La respuesta, perdón, el estímulo. Una vez que tenemos ese estímulo, llega hacia primero aquí la piel, tenemos aquí los distintos receptores del dolor, de la temperatura del frío, tenemos los corpúsculos de Puccini,
que van a estar relacionados con la presión. Vamos a tener también los corpúsculos de Meissner, que su principal función es de la parte táctica. ¿Ya? Tenemos la información que llega hacia la médula espinal, de la médula espinal sube, ¿no? Llega aquí hasta su último trayecto y estamos aquí en el puente y en el mesencéfalo. Dependiendo de cuál sea la información, van a ser procesadas en la formación bulboreticular, pueden ser procesadas en el cerebelo, ¿no? Y vuelven su trayecto y siguen subiendo, o algunas respuestas pueden procesarse directamente en el cerebelo y mandar su respuesta efectora. Sube su trayecto, llegan al tálamo y del tálamo llegan a las áreas de sensitivas somáticas. ¿Ya? Una vez que se ha procesado toda esa información, pasa a la corteza motora y va a haber una respuesta de vuelta donde va a ir hacia el músculo y por supuesto, si yo estoy poniendo mi mano en un lugar caliente, automáticamente la información se va a procesar y la respuesta va a ser que retire mi mano, ¿no? Inmediatamente. Todo ese proceso de sinapsis que estamos viendo se dan en fracciones de segundos. Es sumamente rápido, sumamente veloz y porque imagínense si tendría que tardar segundos, las lesiones que tendríamos dependiendo de las lesiones o de los estímulos que se puedan tener. Luego tenemos la porción motora del sistema nervioso que van a ser los efectores. Entonces, sensaciones o sensitivo, aferente, ¿ya? Porque viene de afuera hacia adentro, esto es pregunta de examen. Y la parte motora, eferente, porque va a ser el efector. Entonces, la principal función del sistema nervioso consiste en regular las distintas actividades del organismo. Entre ellas la contracción del músculo esquelético, el segundo en la contracción del músculo liso visceral, y como tercera parte también la secreción de sustancias químicas activas por las glándulas exocrinas o endocrinas. Ahora, partiendo de eso, la contracción muscular se va a controlar desde múltiples niveles del sistema nervioso central, entre ellos la médula espinal, la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, los ganglios basales, el cerebelo y la corteza motora. Entonces, cualquiera de estos pueden empezar a procesarse la información y van a efectuar el mismo. O el orden es de que se procesa toda esa respuesta a nivel de la corteza motora, baja al cerebelo, sigue su trayecto con los ganglios basales, con la formación reticular, con la médula espinal y luego termina en el punto donde tiene que ser. Aquí vemos la imagen, ¿no? Tenemos nuestra área motora. Aquí tenemos nuestro núcleo caudado, que va a hacer luego su trayecto con el tálamo. Aquí tenemos el putamen y el globus pálido, que son estructuras neuroanatómicas que son concentraciones de neuronas, como hemos visto. Y aquí tenemos el núcleo subtalámico. Luego de haber sido procesadas en cualquiera de estos puntos, van a seguir su trayecto hacia la formación bulboreticular o hacia el cerebelo, van a seguir hacia la médula espinal y luego van a tener su acción efectora a nivel muscular. Fíjense que aquí el trayecto puede generarse aquí en el área motora y pasarse todo ello, pasar directo por la médula espinal y de la médula espinal llega al músculo. O hacer su trayecto por los distintos puntos de procesamiento de información como los núcleos talámicos, subtalámicos en el cerebelo o en la médula espinal. Ahora, ¿en qué consiste este procesamiento de información? Es la función integradora que tiene el sistema nervioso. Dentro de toda la información que recibe nuestro sistema nervioso, el 99% es descartado. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita está haciendo calor, pero no es una información urgente como para que digan,
Está el centro de la temperatura, nos indica que la temperatura del organismo es muy elevada, tenemos que buscar un mecanismo de enfriamiento. Entonces, esa información muchas veces suele ser descartada. Pero, ¿qué pasa? Cuando la información sensitiva excita a la mente, esta va a ser enviada hacia las regiones motoras e integradoras del encéfalo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que pueda hacer procesar esta información y que pueda dar una respuesta adecuada para el estímulo. Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes estén ahorita con sus brazos apoyados sobre su cuaderno o agarrando el lapicero y tomando su apunte, ¿no? Esta es una información que va a descartar porque está viendo que está efectuando, está dando una respuesta su cerebro. A que llegara alguien con un martillo y ¡pum! Les dé un golpe y ese rato tengan que soltar su lapicero y tengan que alejarse del lugar donde le está generando ese daño. Entonces, de toda esa información, solamente la información más relevante es la que va a ser directamente proporcionada, procesada, perdón, y va a proporcionar una respuesta efectiva. Ahora, muchas veces toda esta información vamos a ver que va a ser almacenada y a ello vamos a denominar lo que es la memoria. Por ejemplo, cada vez que un estímulo atraviesa, perdón, una secuencia de sinapsis, estas van a adquirir una mayor facilidad para transmitir la misma señal la próxima vez que atraviese esa vía sináptica. ¿Ya? Este proceso de memoria vamos a denominarlo facilitación. Por ejemplo, si yo sé que tengo que pasar clases, automáticamente voy a guardar mi cuaderno, voy a guardar mis lapiceros, y ya es un proceso ya automático. De manera que cuando yo veo que tengo que pasar clases, el proceso de facilitación se va a activar y básicamente voy a hacer los movimientos que ya sé que tengo que hacer, ¿no? Estas son medidas repetitivas, son estímulos que vamos haciendo a medida gradual, ¿no? O lo mismo, por ejemplo, si yo una primera vez agarro y me quemo con el fósforo, ya tengo una idea parcial de qué es lo que pasa cuando me quemo con el fósforo. Si en una otra ocasión veo que ya el fósforo se está consumiendo y veo que está próximo a acercarse a mis dedos y yo sé que me voy a quemar, pero tengo mis dudas y para ver, no, una casualidad o cualquiera sea la razón, me vuelvo a quemar, ya es un segundo estímulo que estoy recibiendo. Ya la próxima vez que vuelva a hacer nuevamente agarrar mi fósforo y lo vuelva a encender y vea que se está consumiendo y está próximo a llegarse a mis dedos, ya lo voy a botar, ¿no? Entonces ahí se está facilitando esa información y ahí ya estamos trabajando esa memoria. No sé si se entiende, no sé si me he logrado hacer entender con los ejemplos que les he dado. ¿Estábamos bien hasta ahora? Sí, doctor, se entiende. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, cuando estas señales recorren las mismas vías sinápticas un gran número de veces, dependiendo, ¿no?, cuál es la información, hay algunas que no necesitan muchas veces ser repetidas para generar una memoria. Esta facilitación se vuelve tan grande que incluso en señales originarias en el encéfalo pueden desencadenar la transmisión de la información a través de la sinapsis, aun si no hubo una estimulación previa de las mismas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Vemos ahí a los niños, ¿no? Cuidado, te vas a caer. Cuidado, te vas a caer. Nosotros no somos los del estímulo que estamos yendo a enfrentarnos a ellos, sino que al estar viendo, ya estamos teniendo una respuesta y cuál es la posible consecuencia que puede tener. Y es muchas veces que esas señales van a ser tan automáticas que es la misma preservación que tiene, ¿no?, nuestro organismo, porque somos nosotros capaces de protegernos para que no nos pase nada malo, porque si no nos protegiéramos, ya hace cuánto nos hubiéramos muerto. Ahora, también tenemos los principales niveles de función dentro del sistema nervioso central. Tenemos como primero al nivel medular. No es solamente una vía de conducción la médula espinal,
van a haber algunas funciones que se van a originar y que van a tener una gran organización. Por ejemplo, los movimientos de la marcha, los movimientos ante un reflejo, ante un estímulo doloroso, perdón, la rigidez de las piernas para mantener el tronco, los reflejos de control de los vasos sanguíneos, movimientos digestivos y la excreción urinaria. Entonces ya son estas informaciones que se van generando desde la médula espinal y ya que son funciones que el encéfalo asume automáticamente y ya no forma parte de ello, salvo que requiera su participación. Luego tenemos el nivel encefálico inferior o subcortical. Este va a controlar la mayor parte de las actividades inconscientes, como la regulación de la presión arterial, la respiración y el control del equilibrio. Ya tiene un poco más de complejidad, pero no es necesario que esté comprometido todo el encéfalo, sino que va a ser relacionado con la parte subcortical, ¿no? El cerebelo, el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Luego tenemos el nivel encefálico cortical. Aquí nos dice que la corteza cerebral no realiza funciones por sí sola, sino que lo hace asociada a los niveles inferiores del sistema nervioso. Es decir, que cuando un estímulo ha pasado por esos dos niveles anteriores que hemos visto, llega hacia la corteza del encéfalo porque necesita una respuesta más compleja. Esto está relacionado principalmente con el pensamiento y también está relacionado para la coordinación del funcionamiento de los centros encefálicos inferiores. Si bien estos centros de control tienen cierta autonomía, pero están regulados principalmente por el nivel encefálico cortical. Ese nivel encefálico cortical está relacionado con toda la corteza motora. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, como les mencionaba, la sinapsis hay de dos tipos, ¿no? La sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Básicamente vamos a ver que vamos a tener una neurona presináptica que va a tener aquí nuestra mitocondria, nuestros transportadores de acetilcolina, que la acetilcolina es un neurotransmisor muy importante. De hecho, es uno de los que más abundan para el paso de la información neuroquímica. Tenemos aquí las vesículas transportadoras. Claro, no te entendí. Ya nuestras vesículas transportadoras van a ser liberados. Tenemos un espacio sináptico que es entre las dos neuronas y tenemos aquí nuestra neurona postsináptica. Tenemos aquí nuestros receptores de acetilcolina. Ya van a recepcionar toda esa acetilcolina que está transmitiendo toda esa información. Y también dentro de la neurona postsináptica vamos a tener nuestra mitocondria, nuestros receptores nicotínicos y que van a ser capaces de procesar esa información y luego pasar hacia el núcleo para que sea procesado. Bien, entonces la sinapsis neuronal son aquellos sitios de mayor importancia del cerebro. Ya es donde va a haber una alteración o pueden estar modulando los distintos impulsos de la naturaleza eléctrica que van a conducir las neuronas. Estas confieren flexibilidad y capacidad de adaptación hacia un órgano, como es el cerebro, por ejemplo. Dentro de la sinapsis que les decía hace un momento, tenemos dos tipos principalmente en el sistema nervioso central, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La sinapsis química se va a caracterizar porque la primera neurona va a secretar una sustancia química que es el neurotransmisor en la terminación nerviosa para poder unirse a los receptores de la siguiente neurona para inhibirla, ya excitarla o modificar su conducción. Dentro de la sinapsis química siempre van a conducir los impulsos nerviosos en una sola dirección, desde la neurona que van a liberar a ese neurotransmisor
que es la neurona presináptica, y hasta la neurona donde va a actuar, que es la neurona postsináptica. Para esto ya vamos a tener nuestra primera tarea. Ya van a hacer un dibujo de la neurona presináptica, el espacio sináptico y la neurona postsináptica, parecido a este de aquí. Ya van a buscar una imagen de sinapsis para que puedan comprender cuáles son esas estructuras y sepamos cuál es el proceso mediante el cual se va a dar todo este paso de información. ¿Sí? ¿Puede volver a repetirlo, doctor, por favor? Claro que sí. Van a dibujar la sinapsis neuronal con todas sus componentes, ¿no? Su membrana presináptica, su neurona presináptica, perdón, el espacio sináptico, la neurona postsináptica, las mitocondrias, las vesículas transportadoras, las moléculas de acetilcolina. Bien, luego de la sinapsis química tenemos la sinapsis eléctrica. Su principal característica es la presencia de canales fluidos que van a conducir esta electricidad desde una neurona hacia la siguiente. Si bien hay estos dos tipos de sinapsis en el sistema nervioso central, la sinapsis eléctrica es muy poca, ¿ya? Y más vamos a ver que está caracterizado por la sinapsis química. ¿De qué van a depender aquí? Va a depender de los canales de calcio. Estos canales de calcio van a ser dependientes del voltaje. Vamos a tener aquí nuestros neurotransmisores. Vamos a tener una bomba recaptadora también de neurotransmisor. Esto dentro de la axón terminal o la parte presináptica. Vamos a tener aquí también nuestros receptores de neurotransmisor, ¿no? Vamos a tener aquí nuestra membrana postsináptica. Aquí están nuestros receptores recibiendo estos neurotransmisores que son transportados a través de la vesícula sináptica y van a ser recepcionados en el botón dendrítico o también membrana postsináptica, y donde van a empezar a ser procesadas para luego llegar hasta el cuerpo somático para que siga todo ese proceso de información de la respuesta o del estímulo que se está dando. Ahora, ¿cómo vamos a comprender esta anatomía fisiológica de la sinapsis? La neurona, ya hemos visto, se compone de tres partes principalmente. El soma o el cuerpo neuronal, que va a contener la mayor parte del citoplasma y de los organelos. El axón, que se extiende hasta un nervio periférico. Y por supuesto las dendritas, que son las pequeñas prolongaciones del soma. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, Sí. ahí donde dice la sinapsis química y la eléctrica, ¿en qué situación se da eso de esa sinapsis? Ya. La sinapsis es la respuesta que se va a dar ante cualquier estímulo. Por ejemplo, tú has tenido esa duda, ¿no? Estás procesando toda esa información, pero te ha generado ese pequeño espacio para saber en qué momento se va a dar. Entonces, en la parte de tu pensamiento crítico, se ha generado ese estímulo y se ha procesado toda esa información y te ha hecho manifestar la pregunta. O, por ejemplo, en el caso de que tengan que correr, tienen que ir a la práctica de fisiología y están tarde. Están a 3 cuadras de la universidad y ven su reloj y, pucha, hay ese estímulo y están en una situación de estrés. Van a empezar a correr. Entonces, para empezar a correr, va a darse toda esa información de que tiene que haber el estímulo necesario, tiene que haber una irrigación más a los músculos porque hay un consumo de oxígeno, hay un consumo de glucosa, para que no se fatigue y puedan llegar bien su clase de fisiología. Entonces, las sinapsis van a estar dándose constantemente. Así el estímulo sea mínimo, siempre va a haber esa respuesta. Por lo general suelen ser más del tipo químico que el eléctrico. ¿Se entiende? Ok. Sí, sí, le entendí, doctor. Gracias. Perfecto. No hay de qué. ¿Hay alguna otra pregunta?
Doctor, una pregunta. ¿Y por qué se da más la sinapsis química que la eléctrica? Básicamente porque nuestro organismo está compuesto por distintos electrolitos, sustancias químicas, ¿no? Y los neurotransmisores. Es por eso que más vamos a ver los componentes de la sinapsis química que la eléctrica. Porque la eléctrica solamente se va a dar dentro del sistema nervioso en la masa encefálica y ya después o a nivel cardíaco, y ya después el resto es por sustancia química. Ah, ya, gracias. No, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, en las dendritas y en parte del soma de la neurona vamos a encontrar los terminales presinápticos. Ya, estos van a estar separados del soma por una hendidura sináptica. Ya, es un pequeño espacio, pero es muy pequeño y vamos a tener esa hendidura sináptica. En este terminal vamos a ver dos estructuras principalmente, las mitocondrias y las vesículas transmisoras. Las vesículas transmisoras para que puedan transmitir todas aquellas sustancias, principalmente los neurotransmisores, sean estos excitatorios o inhibidores. Y las mitocondrias son aquellas que van a generar la energía para que puedan darse toda esta transmisión, ¿no? La generación de ATP, también va a estar en la captación de las moléculas de calcio, pero todo ese ciclo que se va dando de forma repetitiva para que pueda darse el paso de una información de una neurona a otra. Las vesículas transmisoras van a liberar al neurotransmisor en esta hendidura sináptica, donde van a unirse a los receptores de la neurona postsináptica. ¿Cómo se van a dar esa transmisión de esos neurotransmisores? Van a ser a partir de la energía producida de las mitocondrias, que es el ATP, que eso va a ayudar a sintetizar para que se pueda sintetizar, perdón, el neurotransmisor. Ahora, la membrana del terminal presináptico va a poseer canales calcio dependientes de voltaje. ¿Por qué el calcio? Porque el calcio es uno de los iones que más abunda dentro del mismo y que está relacionado dentro de la actividad celular. ¿Ya? Estos se activan principalmente cuando se despolariza la neurona y va a provocar la entrada de iones calcio al interior de la membrana. Además, la cantidad de iones que penetran la membrana va a ser proporcional a la cantidad del neurotransmisor liberado. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Es complejo el tema, doctor. Sí, es totalmente complejo, ¿no? Y eso que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Si bien hay algunos aspectos que van a ser mencionados y que está relacionado mucho con el aspecto médico, pero es importante que lo conozcan, ¿no? Porque mal que mal, si bien es bioquímica y farmacia su carrera, hay algunas que se van a dedicar netamente al área de farmacia, al área de farmacología, perdón, y otros al área de bioquímica. Y los que se van a dedicar netamente al área de farmacología tienen que entender el porqué de los medicamentos, cuál es esa respuesta que generan, ¿no? Es por eso que es un poco complejo el tema. Ya, doctor. Bien, Dicen buenas noches. buenas noches, sí. Disculpe, yo tarea, no se escuchaba muy bien. Sí, sí, la tarea que van a hacer es dibujar la neurona presináptica y postsináptica. Es cómo se da el proceso de sinapsis. O quieren hacer maqueta. Doctor, esa tarea que usted nos está dando es para el ¿Esas dos día sábado. neuronas, dicen? Sí, para el ¿Es para sábado. el sábado? Sí, para el sábado. No, maqueta no. Neu- Dibujo, neurona presimática y postsináptica. y Todo lo que está relacionado con el proceso de sinapsis. ¿Solo son conceptos, dicen? ¿O dibujo y sus partes? No, el dibujo y las partes, no conceptos. Quiero que lo dibuje.
Ya estamos familiarizados ya, doctor, en anatomía. Sí, van a haber algunas cosas que van a tener que dibujar, en otras van a tener que hacer infografías o mapas conceptuales, dependiendo ya. Ya vamos indicándoles las distintas actividades que van a tener que ir haciendo a lo largo del semestre. Ya, doctor. Bien, el día sábado entonces a las 7:30 nos vemos con el grupo C y luego a las 10 con el grupo D. Para la próxima semana les voy a pedir por favor que estemos 7 en punto para poder iniciar la clase. Hasta que llamemos lista y todo, seguramente se va a ser 7:05 para ir arrancando 7:05 y para poder terminar entre las 9 y las 9:05. Si es que no van a querer tener sus 10 minutos de receso, ¿no? Si tenemos los 10 minutos de receso, terminamos 9:15. Pero eso siempre va a estar a su elección, ¿ya? Pero sí les voy a pedir ese tema de puntualidad, por favor. Porque están viendo, el contenido es un poco pesado y a veces hay que repetir algunas cosas para que puedan consolidar, ¿no? Pero mi recomendación va también en que no solamente se queden con lo que yo les doy, lean, busquen para poder entender, ¿ya? A veces uno trata de hacerlo lo más simplificado por el tiempo, pero tiene que estar de uno también poder profundizar su conocimiento. No les voy a preguntar cosas como se les pregunta en medicina o como preguntaba yo a mis estudiantes de medicina en fisiología, pero hay algunos aspectos básicos sí que tienen que saber. Bien, los dibujos para el sábado, por favor, Rosa, para la práctica. Doctor, ¿vamos a llevar algún material para el día sábado? Para el día sábado, su mandil, su gorro, su barbijo, cuaderno, lapicero. Y si pueden imprimir la guía práctica que les voy a pasar, adelante. Si no, lo van anotando las respuestas en su cuaderno. ¿Sí? Cuando vayamos a hacer algún experimento para ver algo, yo les voy a avisar oportunamente para que puedan llevar su material. Ya, doctor. Doctor, disculpe, ¿cuáles son los dibujos? De la sinapsis. Todo el proceso de sinapsis que involucra la neurona presináptica y posináptica, ¿no? Todo lo que es las mitocondrias, eh, las vesículas transportadoras. ¿Se escucha ahora mejor? Sí, Sí, se se escucha. Bien, entonces, les decía, No se la neu- escuchaba. perfecto, no hay ningún problema. La neurona presináptica, el espacio sináptico, la neurona posináptica, las mitocondrias, las vesículas transportadoras con los neurotransmisores, ¿no? Y los canales de calcio dependiente, todo lo que está relacionado con la sinapsis. ¿Por qué no le escribe doctor al grupo? También lo voy a escribir. Sí. Dicen. Sí, Porfa. sí, no se preocupen. Doctor, todo eso dibujo es para el sábado. Sí, es un solo dibujo, no por separado, ¿no? Como les mostraba la imagen, a ver, voy a compartir nuevamente pantalla. La imagen que va a mostrar, esa podemos dibujarla, doctor. Sí, pueden dibujar esa Podemos dibujar. imagen, Sí. puede ser esta de aquí, pero esa es muy simple. Me gusta más esta imagen, que es más completa. No, ustedes pueden buscar en internet sinapsis y cualquiera de esas la pueden dibujar. Esa es sola una, ¿no, doctor? Sí, solo eso. Si no La hay, podemos si no hay más preguntas, nos podemos retirar. Nos vemos el día sábado. Va a ser un gusto para mí ser su docente. Que tengan una buena noche.
Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctor.